hoy vamos a hablar un poco de cómo la migración tiene una relación bastante profunda con el tema de las adicciones. Rápidamente vamos a poner esto en contexto. Yo creo que para mucha gente que nos escucha, ya sea en vivo o en alguna repetición, si bien al menos el país en el que nos encontramos y el estado de la República Mexicana en el que nos encontramos, toda la vida ha vivido un constante fenómeno migratorio, ¿no? Que obviamente ha aumentado conforme han ido pasando los años. ¿Por qué? Pues obviamente la oferta, vamos a decirlo así, que tiene la Unión Americana en el tema de los estilos de vida, vamos a decirlo así, las cantidades en temas monetarios que se llegan a percibir pues son bastante atractivas, e incluso pues el conocer simple y sencillamente otra cultura puede llegar a ser bastante interesante. Pues bueno, yo creo que hoy vamos a hablarles un poco sobre cómo la migración tiene una relación profunda con el tema de las adicciones. Para muchos dirán, ay, ¿cómo puede ser posible? Ese hombre no sabe de lo que habla. ¿Cómo va a combinar leche con vinagre? No sé, se me ocurre ese ejemplo bastante absurdo. Pero bueno, hoy tenemos que tomar en cuenta algo rápidamente y yo creo que es algo bastante interesante, ¿no? El uso y consumo de algunas sustancias, ya sea lícitas o ilícitas, antes, durante y después de la estancia en una nación extranjera, como lo puede ser Estados Unidos, Canadá, en algunos casos, en algunos países de América del Sur, como lo puede ser Colombia, lo puede ser Argentina, que obviamente son como de los casos ya, pues vamos a decirlo así, menos, porque casi siempre el objetivo es la Unión Americana, por el tema de lo que pesa su moneda. Pues bueno, siempre el patrón de consumo va evolucionando. Este punto es demasiado importante porque hay que dejar en claro algo. A mí me ha tocado de manera muy personal conocer a muchas personas que en algún momento han migrado a la Unión Americana por dos razones muy concretas. Uno, porque se quieren ir a dar la vuelta, dicho de esa manera, o porque tienen alguna necesidad, ya sea por familia o por proyectos, entonces los cuales migran hacia el hacia el país vecino del norte para poder mejorar sus condiciones de vida. Entonces, muchas ocasiones, cuando aquí en México ya hay un patrón de consumo, quizá de alguna sustancia lícita o ilícita, el migrar a veces es un volado. ¿Por qué digo que a veces es un volado? Porque dentro de otro país, de entrada empiezan un par de factores que me parecen muy importantes resaltar. Hay que ser muy claros en este punto. Al llegar a otro país te vas a encontrar con cosas que son bastante diferentes. Uno es el idioma, dos es la cultura y tres son el tipo de sustancias que se consumen allá. Vuelvo a repetir, ya sea lícitas o ilícitas. Y también los protocolos de consumo. ¿A qué me refiero a protocolos de consumo? Tal vez la gente en ese país no consume alcohol de la misma forma social que en el tuyo. Tal vez las bebidas en ese país contienen un poco más de porcentaje de alcohol que en tu país. Por ejemplo, rápidamente voy a poner allí un ejemplo que me parece bastante chistoso. Hay un stand-up de Franco Escamilla en donde él habla sobre un viaje que él tiene a Europa. Entonces habla sobre una marca muy famosa de cerveza que él prueba en un bar de allá, pero a él le comentan, ¿sabes qué? Pues es que esta cerveza tiene 12 grados de alcohol, ¿no? Y él de manera muy muy cómica y muy a la mexicana dice, pues eso no es nada, ¿no? En México la cerveza tiene 20 grados de alcohol, no es cierto. Pero hay que tomar en cuenta estos factores cuando estamos hablando sobre el tema de prevención de adicciones, porque muchas ocasiones el llegar de entrada a un lugar, a un país que no es el nuestro, y empezar a consumir lo que ahí se produce y la forma en que se consume, obviamente va a ingerir de forma inmediata o de forma principal en nuestra salud. ¿Por qué? Por ejemplo, un fenómeno que me parece importante mencionar y que tiene mucho que ver con lo que estoy hablando es, en su mayoría a mí me ha tocado ver cómo las personas que migran regularmente a Estados Unidos aumentan de peso. ¿Por qué? Tomemos en cuenta algo, la alimentación en México es como base la tortilla y pues obviamente está muy diversificada, ¿no? Pero en Estados Unidos obviamente está un poco más basada en harinas.
¿no? Un poco más basada en conservadores. Obviamente esto va generando cambios bastante puntuales, dicho de esa manera, en cómo nuestro cuerpo asimila estos alimentos que no son nuevos, pero sí se consumen no de forma tan cotidiana como se consumen o se consumía en México, o como la alimentación era en México. Entonces la alimentación me parece un punto bastante importante y como un ejemplo muy bueno de dónde partir en el tema de cómo la migración puede influir en el tema del consumo de diferentes sustancias, repito, lícitas o ilícitas, y cómo el saber esto nos puede ayudar a poder tener un panorama y darnos una idea de cómo generar herramientas para la prevención de adicciones. Ahora, ¿qué sustancias, qué factores son los que influyen, o qué factores de riesgo son los que pueden tener mayor peso a la hora de empezar a analizar el por qué se consume o por qué el consumo se dispara al ser un migrante en una nación que de entrada pues, no es la tuya? Por ejemplo, la soledad como factor de riesgo, porque obviamente hay que tener en cuenta algo, cómo un individuo se desarrolla desde su niñez hasta su juventud o la vida adulta, sea cual sea la etapa en la que éste migra. Pues, obviamente, en su mayoría de los casos, la gente que migra a Estados Unidos, que sale de México, pues obviamente va con costumbres, cultura, que van muy ligados a la familia, en su mayoría al tema de la religión, al tema de el comportamiento, vamos a decirlo así, en sociedad, o lo que nosotros consideramos como bueno. ¿Qué pasa cuando llegas a un país que no es el tuyo? Pues obviamente te encuentras con un abanico muy grande de opciones, ya sea desde el cotorreo, dicho de esa manera, o sea, las formas de echar desmadre, lo quiero manejar con esas palabras. ¿Por qué? Porque te encuentras ambientes muy distintos, ¿no? Te encuentras bares con otro tipo de ambientes, pues hasta incluso, ¿por qué no decirlo así, no? Hombres y mujeres con otro tipo de ideologías un tanto más abiertas, tanto en el tema de la sexualidad, tanto en el tema del consumo de diversas sustancias, que para ellos o para esa cultura puede ser un tanto más cotidiano a la hora de las celebraciones, dicho de esa manera, ¿no? Y que es completamente diferente a lo que en algún momento, o la forma en la que se echaba desmadre del lugar del que vienes, ¿no? Fíjense que es algo muy interesante. Rápidamente voy a hacer un paréntesis. Para toda la gente, o para los jóvenes que en algún momento nos llegasen a escuchar, que vienen de otros estados de la República al estado de Puebla, principalmente a la capital poblana, a estudiar, porque ya sea que en sus estados no se encuentra la licenciatura que ellos están buscando, o porque hay una mejor oferta educativa aquí en la ciudad de Puebla, obviamente también están atendidos a un fenómeno muy parecido al que yo estoy mencionando, a simple y sencillamente de enfrentarse, dicho de esa manera, a un contexto completamente diferente, a protocolos completamente diferentes, a protocolos sociales completamente diferentes, en donde obviamente van de la mano con un abanico de sustancias nuevas, ya sea lícitas o ilícitas, ¿no? Y yo creo que eso es un fenómeno que muchos, al menos su servidor, que soy originario del estado de Tlaxcala, me llegué a encontrar con ese tipo de cosas cuando llegué a la ciudad de Puebla, y con el paso de los años eso me ha servido también para poder hacer o formar parte de este análisis, un tanto también de la experiencia vivida. Otro de los puntos que me parece importante, en donde el tema de las adicciones puede ser más fuerte en personas que obviamente han llevado a cabo una migración de una nación a otra, pues es la dificultad del acceso a tratamientos. ¿Y esto por qué se da? Pues de entrada yo creo que sabemos, y a través de los noticieros podemos darnos cuenta de lo más evidente. Número uno es el idioma, ¿no? No todos llegan sabiendo hablar inglés, o yo creo que casi nadie llega a Estados Unidos sabiendo hablar inglés. Conforme va pasando el tiempo es que van aprendiendo un par de palabras y van aprendiendo a dialogar, no por gusto, sino por necesidad. Ahora, el acceso a tratamientos para poder mitigar o combatir las adicciones en un país que no es el tuyo va a ir siempre ligado a tu situación migratoria y a tu situación legal, ¿no? ¿A qué voy con esto? Pues yo creo que en muchas ocasiones hemos visto a través de los diferentes noticieros, ya sea a través de los dispositivos o en televisión abierta, cómo pues desafortunadamente
Simple y sencillamente, los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos actualmente se encuentran pues, asediados por el tema de las deportaciones, y esto genera muchísimos factores de riesgo que voy a mencionar en un momento más, entre los cuales tiene que ver el estrés y pues vamos a decirlo así, algunos traumas, pero bueno, antes de llegar a esa parte, vamos a seguir vamos a mencionar otros factores de riesgos. Problemas o riesgos por no conocer el idioma y dificultad en la comunicación. Simple y sencillamente, ¿cómo vas a pedir ayuda si no sabes el idioma? ¿No? Y para empezar, las adicciones, hay que ser claros en este punto. No se tratan igual en México que en Estados Unidos. Uno de los factores que me parecen bastante importantes es la nostalgia y la soledad, ¿no? ¿Qué pasa con una persona, un individuo que llega a otra nación y en esa nación, pues, obviamente, no tiene familiares, no tiene amigos, tiene que verse en la necesidad de casi no salir de casa, puesto corre el riesgo de poder ser deportado y poder tirar a la basura una inversión que ni siquiera ha terminado de pagar? Muchas ocasiones se cae en el consumo, pues yo creo que porque no hay otra cosa que hacer, ¿no? Puedes solamente estar en tu departamento o en el cuarto en el que estés rentando. Eso es lo que yo he escuchado por parte de algunas personas que me han compartido sus vivencias al haber sido migrantes. Entonces yo creo que eso es algo bastante importante, ¿no? El hecho de ese factor de riesgo que aumenta el tema del consumo en personas migrantes, y que pues obviamente tiene muchísimo que ver con el tratar de que no te deporten, ¿no? Dicho de esa manera. ¿Qué otros factores de riesgo podemos encontrar en el tema de el consumo de sustancias lícitas o ilícitas, ya sea alcohol o algunas otras ilegales, en las personas migrantes que se encuentran en Estados Unidos? Episodios traumáticos, por ejemplo, el tema de la violencia. No es nada fácil llegar para algunos a Estados Unidos. Para algunos pues tienen que pasar pues desafortunadamente por situaciones bastante difíciles, como es caminar por el desierto, quizá algunas situaciones como lo puede ser amenazas a la vida o el bienestar, que tiene que ver muchísimo con el tema de cómo se encuentra la situación de violencia y criminalidad en la frontera norte, muchas situaciones de impotencia al no poder saber. Tiene que ver con el idioma, una vez más lo repito, saber cómo defenderse, cómo actuar de forma legal ante algunas circunstancias o situaciones que llegan a traer el hecho de pues no saber qué trámites son los que se tienen que hacer para poder cruzar al otro lado, dicho de esa manera. En algunos casos desastres naturales también. No hay que olvidar que el camino que llega a recorrer una persona emigrante, ya sea mexicana o de cualquier otro país de Centroamérica y de Latinoamérica, pues muchas ocasiones puede llegar a ser bastante complejo. No hay que olvidar que no por el hecho de tratar de llegar al vecino país del norte, pues no te va a llover, o no te puedes topar con un sismo, o no te puedes topar con fuertes vientos, o no te puedes topar con un incendio. Muchas ocasiones este tipo de circunstancias pueden llegar a ser altamente traumáticas para la gente que se encuentra intentando cruzar al otro lado. No olvidemos los accidentes de tránsito. Muchas ocasiones, pues, obviamente en esta carrera por llegar al otro lado, dicho de esta manera, pues se pueden llegar a generar percances que pueden poner en riesgo la vida y generar traumas. Violencia armada, yo creo que ya está de más mencionarlo, ¿no? Sabemos la situación por la que está pasando la zona norte del país, muertes inesperadas, cuando desafortunadamente en el camino, pues, dicho de esta manera, no llegan todos completos, ¿no? Y a esto le unamos los traumas durante el proceso migratorio, que puede ser la discriminación, el estrés continuo, cambios intensos de emociones, problemas para relacionarse, desórdenes alimenticios y dificultad para dormir. Esto que acabo de mencionar es algo muy importante. Posterior a toda esta aventura que un mexicano llega a vivir, o un latinoamericano o un centroamericano llega a vivir para poder llegar al vecino país del norte con la intención de trabajar y mejorar sus condiciones de vida, pues obviamente hay detrás hay circunstancias bastante duras y bastante pesadas, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, los traumas que se pueden llegar a generar al intentar llegar al vecino país del norte puede ser discriminación, estrés continuo, cambios intensos de emociones,
depresión o ansiedad, problemas para relacionarse, desórdenes alimenticios, dificultad para dormir. En muchas ocasiones no lo vemos como traumas, lo vemos como, perdón, pero en México muchas ocasiones somos de, ay, no te pasa nada, ¿cómo crees? Eso no te pasa, eso no sucede. Estrés, eso no hace daño, ¿no? Y pues muchas ocasiones llegamos a encontrar un desafortunado choque cultural, pues las minorías, como lo dice un punto que me parece bastante importante resaltar, las minorías tienden a estar más expuestas al consumo frecuente de sustancias lícitas e ilícitas. ¿Por qué? Obviamente por todos los traumas ocasionados que conlleva el intentar cruzar al otro lado, dicho de esa manera.